Cordial saludo a todos. Hoy 30 de mayo. Les tengo una enseñanza, la predestinación. He visto muchos videos de enseñanzas de diferentes religiones y no he visto de pronto la predestinación al 100%. ¿Qué es la predestinación? El mismo Romanos 8, versículos 28, 29 y 30 dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y tiene relación con el mismo relato en Efesios capítulo 1, versos, o capítulo 2. En Efesios 1, en Efesios Pablo enseña de la predestinación. Se me escapa ahora el capítulo, creo que es Efesios capítulo 1, de versos 2 al 7. Bueno, tomemos la Biblia, busquemos el libro de Efesios. Efesios. Sí, Efesios 1, del verso 2. Leamos el capítulo entero. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Que Dios nuestro Padre, un solo Dios, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Un solo Dios, el Padre. Aquí hay otra enseñanza poderosa. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Tiene misma relación con Romanos capítulo 8.
Entonces, ¿cuál es la esencia? Para alabanza de su gloriosa gracia. Fueron elegidos en la gracia, para su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esa gloriosa gracia es su salvación, por gracia sois salvos. Se la concedió a sus apóstoles para elegirlos, para una salvación poderosa en la gracia, año 33. Aquí vemos una predestinación por el Hijo del Todopoderoso. Eligió, dice Pablo que los elige para una gloriosa misión, que es la salvación a los gentiles, y a los judíos, a los griegos, a todos. Entonces, la predestinación, ¿qué dice? ¿Qué trata? ¿Qué enseña? A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Ejemplo claro tenemos al apóstol Pablo. Él fue llamado, él fue justificado y él fue glorificado porque fue lleno del Espíritu Santo, porque escuchaba la voz del Espíritu Santo. Eso es ser predestinado. O sea, titulares así como Noé, como Moisés. Titulares así elegidos para una misión y luego imposición de manos, como en el caso de Moisés a Josué. La predestinación es elegir a los protagonistas, para que me entiendan. El Todopoderoso notó que la raza humana le falló, cayó en pecado. Entonces dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, ¿qué empezó a hacer el Salvador, el Todopoderoso, antes de la ley? Eligió a Noé. Aquí vemos una predestinación del mismo Padre Celestial. Eligió a Noé. Y Noé, pregonero de verdad, predicó. Y esa generación, esos personajes de ese momento, de esa época, no le escucharon, se burlaron. Entonces aquí vemos desde el principio predestinación, salvación y libre albedrío. Aquí vemos las tres juntas. Predestinado Noé, él predica salvación, verdad, de parte del Todopoderoso, y la humanidad no le cree, antes se burla. Entonces creen cuando ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cuál es el secreto? La fe viene por el oír, y el oír las palabras del Todopoderoso. Y si él puede hablar directamente, como le habló a Moisés, como le habló a Pablo, como le habló a este siervo, él me habla. Él lo puede hacer, pero él también lo habla por boca de sus profetas, de sus apóstoles. Él habla. Entonces, ¿qué vemos aquí? No le creyeron a Noé, y hubo una misericordia para ellos, que muchos ya la saben. El mismo Salvador, cuando resucitó, fue y les predicó, y esas almas se fueron salvas por la misericordia. En la ley eligió a Moisés, y Moisés también lo escuchaba, la voz directamente allá en el monte Sinaí lo escuchaba, cara a cara le hablaba a Moisés, le escuchaba a Moisés, y él también predicaba la salvación allá en Egipto. Y también vemos un caso de rebeldía, de rebelión. Y aquí vemos un caso muy llamativo. No todos, para todos es la salvación, no todos. Porque en ese caso el Salvador del mundo quiso que todos se salieran de Egipto, porque estaban esclavos. Y el
Todopoderoso obró salvación porque ellos clamaban que estaban en angustia, estaban en esclavitud. Ahí sí fueron escuchados, pero en la liberación ahí sí no fueron agradecidos con el Salvador.